Hoy tenemos con nosotros a Danilo Montero, un hombre que queremos mucho en esta iglesia. Es un salmista, pastor, esposo, papá. Cuéntenos, ¿cómo conoció usted a Jesús en primer lugar? Gracias, Andrés. Estoy muy contento de estar otra vez acá en el lugar de su presencia. A los 9 años. A los 9 años yo asistía a la misa de niños. Sí. Y cuando salgo de la misa, había un par de chicas que estudiaban en un seminario bíblico y que decidieron hacer un club de niños en el parque. Sí. En el parque. Me hablaron de Dios, me pareció, me tocó mucho, me impresionó la forma en que me hablaron de Dios y fue en medio de un proceso de crisis en mi familia. Yo estaba atravesando una depresión infantil muy fuerte y creo que esas circunstancias que son negativas ayudaron, creo yo, para que mi corazón estuviera muy receptivo a buscar a Dios de una forma más profunda. O sea, que un niño con 9 años puede sufrir de depresión. Sí, claro. Wow. Yo escuchaba más que nada la violencia que había en casa. Papá estaba ausente muchas veces y toda aquella dinámica tan terrible me dejaba con una sensación de inseguridad, de soledad, qué sé yo. No comía, no dormía, no podía conciliar el sueño. ¿Y cómo Dios sanó la depresión? Fíjate qué tremendo, porque fue, sé que es una depresión, puesto que mamá me lleva con un terapista infantil y comenzamos a conversar y ella es la que viene, él está reflejando lo que está pasando pues en la casa, ¿no? Básicamente nos dijo eso. Pero el proceso nunca pasó de allí, papá no entendía esas cosas, en fin. Pero entonces ese día me hablan de Dios y me regalan una tarjeta como premio, porque yo, qué sé yo, aprendí alguna canción, no sé. Me lo llevo a mi casa y esa noche cuando yo comienzo a lidiar con el miedo a la noche, me dio por agarrar la tarjeta que estaba al lado de mi cama y la volteo y el mensaje que habían escrito es: Dios te ama. Y fue como que me calentó el alma, no lo puedo explicar de otra manera. Esa noche logré conciliar el sueño. La noche siguiente, por 5 días o 6 hasta que regresé con ellas. Les conté lo que había pasado. Me hablaron del Señor y ahí yo recibí a Jesús. Nunca más volví a lidiar con aquello. Tremendo. Ahora, ¿usted se imaginó alguna vez ser ministro, pastor o líder de alabanza porque sus hermanos iban más hacia el lado del fútbol o qué? Sí, es cierto. No me imaginé. En mi familia dicen que yo cantaba desde muy pequeño, no lo recuerdo. No recuerdo. La música creo que se introdujo a los 14 años cuando aprendí a tocar guitarra. Comencé a cantar en el grupo de jóvenes porque ya asistía a una iglesia. Pero nunca me imaginé. Fue a raíz de una experiencia fuerte que tuve con Dios en la universidad que yo entré en una búsqueda más profunda de Dios, descubro la adoración y de ahí viene montar un grupo y comenzar a enseñarle a la gente lo que yo estaba aprendiendo. Y me vengo a dar cuenta que eso era dirigir la alabanza. O sea, y comencé a hacerlo primero los sábados y fines de semana. Como por 7 años lo hice así, hasta que todo comenzó a tomar forma y me di cuenta que era un llamado que Dios estaba haciéndonos. Bueno, ¿y ser pastor? Lo de ser pastor sí que yo dije, yo a eso no le entro. Sin embargo, hace 10 años, cuando fui a vivir a Estados Unidos, yo comencé a sentirme muy inquieto por la iglesia local. Y entonces Dios trajo a personas en diversos lugares que me comenzaron a hablar de que Dios me estaba preparando para la pastoral. Y en esencia una conversación que tuve con alguien que fue músico exitoso en los Estados Unidos y que me dijo: yo viví una transición como la tuya. Yo fui un músico itinerante, pero una vez conocí una iglesia local, me enamoró lo que yo vi y vi el potencial que tiene la iglesia para no cambiar la vida de una persona o levantar a una persona a un ministerio, sino cambiar a muchas personas a largo plazo. Y el concepto, me dijo él, me enamoró. Esa conversación fue para mí clave. Me hizo darme cuenta que Dios me estaba preparando. Que aunque, o sea, ser director de alabanza y músico como lo fui, no tiene que ver con vivir centrado en uno mismo. Pero es un ministerio donde yo
desarrollo mi ministerio por la iglesia, pero la iglesia es un lugar donde Dios me estaba llamando a comenzar a vivir para otras personas. Y eso llegó a ser una convicción después de 10 años. Sí. Bueno, terminemos así con algo más de su humanidad. Vemos cosas como, ¿cuál es su arte? Hay un arte que usted descuidó y lo está volviendo a recuperar. La pintura al óleo, el pastel, el dibujo. Soy un artista frustrado porque, bueno, lo dejé guardado hace muchos años, pero no frustrado por malo, porque no, porque me sale, o sea, creo que pinto bien. Y entonces, cuando mi hija nació, decidí pintarle el cuarto de ella y dibujé un jardín, un árbol y un jardín en su cuarto, en las paredes, todas las paredes. Y ahí volvió como que a nacer la necesidad de volver a pintar. Entonces tengo el caballete listo, pinturas, todo preparado para pintar un día de estos. Vamos a ver. No, y además su casa es espectacular. Y si quieren ver fotos bonitas, tienen que ir a la página de Instagram. Mi página en Instagram. Claro, me gustan cosas que resultan interesantes visualmente, entonces trato por lo menos. Bueno. Pues tengo uno de mis seguidores aquí, ya me di cuenta. Sí. Pues, gracias, Danilo.